Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Probablemente meditas más sobre dónde serán tus vacaciones que sobre dónde pasarás la eternidad. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata, hoy es el día de teología pura teología, y continuamos con la serie Atributos Divinos. Compartiremos la segunda parte del tema, la ira, Dios condena. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, y Arley García, líder de la iglesia, quienes responderán a este interesante tema. Buenos días, pastor Ángelo. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, estimado oyente. Gracias por apartar su tiempo y escucharnos. De verdad que lo valoramos. Y esperamos, como siempre les decimos, ser de bendición y ser de edificación espiritual para su vida. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Buenos días, Arley. Oscar, muy buenos días, pastor Ángelo, buenos días. Y a todos aquellos que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube. Usted ingresa allí, escribe en la página o en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series que emitimos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y también compartirlo con otras personas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, al iniciar el programa anterior usted leyó Deuteronomio 9:19 y nos habló acerca de 3 verdades que revela este pasaje sobre la ira de Dios. ¿Qué tal si lo recordamos? Bueno, muy bien, leamos Deuteronomio 9:19, dice de la siguiente manera. Está hablando aquí Moisés. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Vea, este pasaje muestra 3 verdades muy claras. Número 1, Dios se aira por el pecado. En este caso está airado por el becerro de oro que había fabricado el pueblo de Israel por medio de las manos de Aarón. Número 2, nos muestra este pasaje que la ira de Dios produce miedo en quien lo respeta. Quien tuvo miedo no fue el pueblo, quien tuvo el miedo fue Moisés, porque Moisés sabía lo que Dios pensaba hacer, era destruir al pueblo de Israel. Y número 3, lo que nos muestra este pasaje es que la oración de humillación, la oración intercesora, aplaca la ira de Dios. Donde Moisés no intervenga, orando, intercediendo a favor del pueblo de Israel, pues sencillamente Dios lo destruye. Muy bien, hasta aquí hemos estudiado 2 acciones que todo cristiano debe conocer y sobre la ira de Dios. Primero que todo, la debemos entender, así que entienda la naturaleza de la ira de Dios. Y la segunda acción es evite la ira de Dios. La única forma de evitarla es cuando Dios perdona al pecador arrepentido a través de Jesucristo, porque efectivamente Jesús recibió el justo castigo del hombre pecador. Pastor, ¿cuál es la tercera acción que estudiaremos en esta mañana? Bueno, la tercera acción es enseñe sobre la ira de Dios. Nos corresponde a todos los que hemos creído en Cristo Jesús enseñar acerca sobre la ira de Dios. Mensaje que, como dijimos en el programa anterior, estaba un tanto olvidado. Vea lo que dice Mateo 3:10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Quién está hablando en este pasaje? El que está hablando es Juan el Bautista. ¿Y por qué él está hablando de esta manera? ¿Por qué de pronto él no da más bien un mensaje de amor? La razón es muy sencilla. Él está preparando el camino para el Señor. Esa era la función de Juan el Bautista, preparar el camino para que Jesús apareciera en acción, en escena. Y aquí el principio que nos muestra este pasaje
es el siguiente: el camino del Señor es preparado cuando se predica un mensaje de arrepentimiento. Pero la gente necesita arrepentirse de algo, ¿cierto? Y ese algo es el pecado. Pero al pecado hay que llamarlo por su nombre, porque si no se hace, entonces no habrá arrepentimiento y en consecuencia no habrá salvación. Así que los predicadores no hacemos un llamado a que la gente cambie de vida, a que sea mejor, a que tenga un estilo de vida diferente, como se escucha hoy día en los púlpitos. No. Los predicadores hacemos un llamado al arrepentimiento. Eso es lo que nos corresponde hacer desde los púlpitos. John MacArthur dijo lo siguiente: al pecado hoy día se le llama demonio. Por eso la gente cree que necesita liberación y no arrepentimiento. Y eso es un mal muy perverso que se hace. O sea, que la gente esté confundida que, ay, no, es que los demonios me obligan a pecar. No. Arrepiéntase y verá una transformación en su vida. Arley, ¿por qué debe enseñársele a la gente sobre la ira de Dios? Bueno, Oscar, es que es el medio que Dios escogió para sensibilizar a la gente para que se arrepintiera, como viene diciendo el pastor Ángelo. Jonás capítulo 3, versículo 4 dice: Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pasó ante el mensaje del juicio de Jonás? Bueno, la palabra sigue diciendo, el versículo número 5, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Así ordena a sí mismo, que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Así que, Oscar, es de suma importancia hacer reflexionar a la gente de su futuro eterno, para que se arrepientan. Para la gente que no conoce a Dios es una realidad la siguiente frase de Joel Baker: probablemente meditas más sobre dónde serán tus vacaciones que sobre dónde pasarás la eternidad. Así es, Arley. Y Pastor Ángelo, en la actualidad muchas congregaciones hablan temas pertinentes y prácticos como el perdón, las relaciones de pareja, la familia, el amor de Dios, entre otros, que desde luego son necesarios, pero han descuidado otros temas como la justicia y la ira de Dios. ¿Por qué debe enseñársele a la iglesia sobre estos temas como la ira de Dios, además de los argumentos que usted nos ha mostrado anteriormente? Yo creo que básicamente la razón es porque la iglesia nunca debe perder el temor de Dios. Y porque la iglesia pues también debe arrepentirse, ¿cierto? No solamente los no creyentes, la iglesia también debe arrepentirse. Pero nuevamente, para que haya temor de Dios y arrepentimiento, la iglesia debe ver su pecado. Y esto se logra solo cuando el predicador está comprometido con los estándares de santidad de Dios mostrados claramente en su palabra. Vea esta frase de Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez. Él dice lo siguiente: por miedo a lo que dirán las ovejas, muchos pastores platican en vez de predicar y sugieren en vez de confrontar. A mí me parece que esa frase es bastante cierta. Ahora póngase a pensar en lo siguiente, estimado oyente. Es una realidad que la gente no cristiana no lee la Biblia. Y los cristianos poco leen la Biblia, aunque algunos tampoco la leen, ¿no? Esa también es una realidad. Esto quiere decir que hay una ignorancia generalizada de los temas bíblicos, pero sobre todo acerca de la ira de Dios. La gente desconoce que Dios se aira. Muchos cristianos desconocen que Dios se aira
y que Dios va a condenar a los que no se arrepientan. Es más, algunos cristianos dudan sobre la verdad revelada en la Escritura acerca del infierno. Algunos cristianos como que tienen la esperanza de que no haya infierno, ¿no? Sería entonces, o sea, basados en esa realidad, sería entonces un gran crimen no enseñar, no predicar y no advertir sobre una realidad que a todos los seres humanos les tocará que encarar, el juicio de Dios. Es por eso que un mensaje solo de amor como solo de justicia, pues son un mensaje de odio. Debemos dar el mensaje de amor, pero mezclado con el mensaje de justicia. Debemos dar un mensaje de justicia, pero mezclado con un mensaje de amor. Debe haber un equilibrio. Debe haber equilibrio en la enseñanza, exacto. El deber de todo cristiano y máxime de todo predicador es advertir del peligro latente al que están expuestos los que no se han vuelto de su maldad hacia Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema La ira Dios condena en su segunda parte. Y hasta ahora hemos estudiado 3 acciones necesarias para comprender la ira de Dios. La primera de ellas es entienda la naturaleza de la ira de Dios. La segunda, evite la ira de Dios. Y la tercera, enseñe sobre la ira de Dios. ¿Cuál otra sería, qué otra acción requeriremos conocer en cuanto a este atributo divino? Bueno, Oscar, la cuarta acción sería emule la ira de Dios. Romanos 12:9 dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Y Judas capítulo 1:23 dice, a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Emular es imitar. En verdad es una virtud detestar el mal y el pecado, y nosotros correctamente imitamos este atributo cuando sentimos aborrecimiento contra la perversidad, la injusticia y el pecado. Pero también acá quiero aclarar algo, y es que el cristiano nunca tiene autorización divina para descargar su ira sobre cualquier persona, pero sí debe rechazar con todas sus fuerzas toda clase de pecado. Arley, ¿cuál debe ser entonces la actitud del cristiano o frente a las personas que están en pecado? ¿Cómo debería actuar? Bueno, solo cuando el cristiano muestra su descontento con el pecado, su adversión hacia la maldad y su rotundo rechazo hacia la perversión, es que los pecadores tienen la oportunidad de ver su condición. Un cristiano indulgente, un cristiano relajado, libertino frente al pecado, bueno, si es que se le puede llamar cristiano, hará que quien no lo es crea que su pecado no es tan malo y abrazará este falso cristianismo que le llevará a una condenación eterna. Pastor, hemos estudiado 4 acciones que todo cristiano debería practicar y quiero, hacer una recapitulación sobre este tema tan interesante para recordarlo cada día. La primera de ellas es que debemos entender la naturaleza de la ira de Dios. La segunda es evitar la ira de Dios, pues creyendo en Jesucristo. La tercera, enseñe sobre la ira de Dios. Y la cuarta, que nos compartía Arley, es emule, o la otra, el sinónimo de emular es imitar la ira de Dios. ¿Cuál sería la quinta y última acción que estudiaremos en este programa? También con la E, exalte la ira de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 16, 5 al 7. Oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Mire, todos los atributos de Dios son mostrados en la Biblia para que lo adoremos y lo exaltemos pues por lo que Él es. Y la ira no es la excepción. A Dios también debemos adorarlo y debemos agradecerle y exaltarle por su ira. La ira de Dios está ligada a la justicia y a la santidad de Dios, y este atributo
es el que no va a permitir que el pecador abuse perpetuamente del amor, de la gracia, de la bondad, de la paciencia y de la misericordia de Dios. Y por tal razón, pues debemos exaltar al Señor. Es la ira de Dios la que nos garantiza que al final el malo recibirá su merecido, ¿cierto? El malo no se va a salir con las suyas. Sin ninguna duda, Dios va a descargar su ira sobre el malo si no se arrepiente, si no se refugia en Jesucristo. Y por favor, estimado oyente, no sea usted de los que se cree más bueno, más amoroso, más paciente y más misericordioso que Dios mismo, por favor. Cuando Dios desata su ira, no hay absolutamente nadie que lo pueda hacer volver atrás. Y por lo que leímos de los versículos de Apocalipsis, los ángeles cuando ven que Dios desata su ira no dicen, uy Señor, ¿por qué haces esto? Dicen, justos y verdaderos son tus caminos. Pastor, entonces alguien podría decir que debemos clamar para que la ira de Dios recaiga sobre los que no creen en el Señor. No estoy tratando de decir que clame por la ira de Dios en contra de los que no creen en el Señor y le hacen la vida imposible a usted, estimado oyente. No, de ninguna manera. Exalte la ira de Dios porque indiscutiblemente Dios desplegará su brazo contra quienes no se arrepientan y se vuelvan a Él, como ya lo hemos dicho. Vea como lo dice Éxodo 14, 17 al 31. Dice así: yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes, y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los dos egipcios y los israelitas. Entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Bueno, y el relato termina mostrándonos que Dios efectivamente descargó su ira sobre los egipcios y de esta manera Dios se vistió de gloria. Cuando eso sucedió, entonces dice la escritura que el pueblo de Israel celebró, le dio alegría porque Dios estaba efectuando su justo juicio. Hay algunos que no logran entender eso. El cristianismo enseña que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que los bendigamos. Eso enseña el cristianismo, indiscutiblemente. Pero llegará el día, escúcheme bien, estimado oyente, llegará el día en que el Señor va a llevarse a su iglesia y va a descargar su ira sobre los moradores de la tierra que tanto daño le hicieron a la iglesia, que tanto daño le hicieron a los justos. En últimas, cuando uno lee el libro de Apocalipsis puede notar que el que ríe de último, ríe mejor. Ahora se burlan de nosotros, los cristianos, nos hacen la vida imposible, crean leyes en contra de la moral, de los principios bíblicos, atacan al cristianismo, nos tratan de cavernícolas, de bestias, de retrógrados. Intentan crear leyes para oponerse al cristianismo, quieren en algunas latitudes persiguen literalmente a muerte a los cristianismos, pero llegará un día en que la ira de Dios se va a desatar sobre aquellos que atacaron, que maltrataron y que persiguieron al pueblo de Dios. Pastor y Arley, algunos hoy enseñan que, digamos, las personas que han hecho mal, que han practicado la maldad, la injusticia, su castigo será la muerte, el exterminio, pero que nunca volverán a resucitar para que respondan ante Dios por su maldad, su pecado. ¿Esto en cierta forma no es negar la justicia y la ira de Dios? En cierta forma no, eso es negar en todas las formas la ira y la justicia de Dios. De hecho, ni siquiera necesitan resucitar. Me explico. En el mismo momento en que una persona cruza el umbral de la muerte sin haber creído en Cristo Jesús, sin haberse arrepentido de sus pecados, en ese momento ya empieza a experimentar la ira de Dios porque va a un lugar de tormento, un lugar de dolor y de sufrimiento. Cuando resucite será juzgado
Dice el Apocalipsis que será juzgado, serán abiertos unos libros, los libros de las obras, y se le dirá a la gente por qué va a ser lanzada al destino final, que se llama el lago de fuego y azufre, que nosotros llamamos, los cristianos lo llamamos o lo comparamos con el infierno de fuego. Ahí la gente va a experimentar la ira de Dios, y esa ira de Dios es eterna, así como eterno es su amor, así como eterna es su misericordia y su gracia. Uno como cristiano entiende que fue librado únicamente por gracia, no porque seamos muy buena gentes, no, nosotros fuimos librados por la pura gracia de Dios, porque el Señor nos concedió ese regalo de creer en Cristo Jesús, puso su Santo Espíritu en nosotros, ¿cierto? Si una persona no se arrepiente, lo único que le espera es la ira de Dios. En términos paulinos dice que ya están prácticamente bajo la ira de Dios. La única oportunidad es en vida de salirse de ese estado de la ira de Dios y pasar al reino de Cristo Jesús, al reino de su amado Hijo, como lo describe Pablo a los Efesios. Ley, uno ve que hay personas, digamos, que en esta vida se salen con la suya, hacen mal, son corruptos, cometen injusticias y aparentemente se burlan también de la justicia, pero eso no pasará después con el Señor. Tarde o temprano te dan que pagar o dar cuenta al Señor. Claro, Oscar, ese es un mensaje de clara advertencia para aquellos que piensan y creen que escaparán de ese castigo que el Señor tiene preparados por causa de sus acciones, pero también es un mensaje de esperanza, el entender la ira de Dios y lo que hemos venido hablando, porque cuando nosotros vemos lo que el Señor tiene preparado para aquellos que no creen en Él, pues bueno, hay una esperanza de podernos arrepentir, de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, así como lo hemos hecho nosotros que creemos en Él, y el Señor nos ha perdonado. Pero aquella persona que no confía en el Señor, que piensa que puede salirse con la suya en ese momento, que aún persigue a otros cristianos, pues créanme que en algún momento el Señor desatará su ira sobre aquella persona. Yo añadiría ahí lo siguiente, los poderosos algún día se encontrarán con el Dios Todopoderoso. Entonces los poderosos ahorita pueden hacer y deshacer. El empresario que tiene tanto poder puede echar injustamente a sus empleados. De pronto la señora de la casa puede humillar a la que le colabora, ¿cierto? A la ama de llaves, ¿cierto? La puede humillar. Bueno, tantos escenarios. El político corrupto puede aprovecharse, puede robarse los recursos y puede mostrarse como, mejor dicho, el Mesías, el bondadoso. Llegará un día en que el Dios Todopoderoso va a descargar su ira y va a justiciar a todos aquellos que han abusado de su poder, que han vivido en la maldad, que han oprimido al menos favorecido. Llegará un día en que Dios va a juzgar. Pastor, quiere decir que como cristianos o como predicadores y pastores, evitar hablar del arrepentimiento y de las causas del pecado es no amar realmente a los oyentes o al público que nos está escuchando. Exactamente, la única esperanza que tiene el ser humano pecador, perverso, porque todos lo hemos sido, la única esperanza es Cristo Jesús. Si no enseñamos a Cristo Jesús, pero bueno, ahí también hay que hacer una pequeña aclaración. Algunos quieren llegar a Cristo Jesús sin arrepentimiento, eso es imposible. Y para que la gente se arrepienta, necesita reconocer que ha pecado. Entonces hay que decirle en la cara a la gente, usted es pecador, usted es malo, usted es perverso, usted necesita arrepentirse para que Cristo Jesús le perdone y no se exponga entonces usted a la ira de Dios. Eso hay que decírselo con toda claridad a la gente. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy